Y esta tarde tenemos la chance de hablar con Leopoldo Kulesh, que es el titular de la editorial El Zorzal. Hola Leopoldo, muchísimas gracias por esta comunicación. Nosotros desde Buenos Aires, vos desde Barcelona, España. ¿Qué tal, Brenda? Mucho gusto y muchas gracias por llamar. Bueno, y queríamos hablar con vos porque hace muy poquito salió de este libro, en realidad es un manual, ¿no? Se llama Manual para aprender Yiddish de Sí. editorial El Zorzal. eh, y es súper completo con la idea de poder aprender Yiddish, bueno, de forma autodidacta, ¿no? Digamos, sin ir a un curso, sin necesitar como la devolución o la guía de un profesor, de un docente, directamente con este manual. ¿Cómo fue primero la idea, ¿no? De que la editorial salga con este manual? Yo siempre quise hacer un manual para aprender Yiddish y lo más fácil era pedírselo a alguien. Y hay un profesor de Yiddish que es amigo de Lucas Fishman que me dijo, "Allá hay un manual, que es el manual canónico para aprender Yiddish, es este mismo manual que salió en Francia por la editorial Asimil, que es una editorial de enseñanza de idiomas muy famosa. Y, y era re fácil, había que contactarlos, comprar los derechos de autor y traducirlos. Va, no tan fácil, pero bueno. Sí, tenía un acceso inmediato a lo que yo quería, que era un manual para aprender Yiddish ya listo, que había que traducir, adaptar y corregir. Entonces compré los Pero derechos de digo, autor y sí. los traduje. ¿Y por qué ese interés por el Yiddish, teniendo en cuenta que quizás, bueno, muchos pensaban que es un idioma, decimos un idioma, un dialecto, que obviamente no estaba yendo para arriba, sino todo lo contrario. Es un idioma, un recontra idioma. De todas formas, nadie sabe muy bien qué diferencia entre idioma y dialecto, ¿no? Algunos dicen que un dialecto es un idioma sin ejército. Eh, de hecho, le dices, es un idioma sin ejército y sin pasaporte y sin muchas cosas, pero de idioma tiene todo. De hecho, cuando Valle Bissinger, que siempre escribió en Yiddish, ganó el Premio Nobel de Literatura en el 78, eh, para evitar este tipo de confusión, empezó a decir, bueno, eh, ¿cómo se dice loco en inglés? Bueno, crazy se dice en inglés. En Yiddish se puede decir Michigan, pero también se puede decir, y empieza a dar sinónimos de loco en Yiddish, y está como 5 minutos, sinónimo de loco en Yiddish. Es un idioma absolutamente rico, nace al mismo tiempo que el alemán, no es que nace después y se hace germánico. Nace al mismo tiempo, viene del alto alemán, como el alemán que se habla hoy en Alemania, y tiene más de 800 años. Vos sabés que muchos no saben esto, piensan que el Yiddish es en realidad como un conjunto de palabras que algunas fueron tomadas del alemán, otras del polaco, algunas hasta incluso se parecen al inglés, pero digamos, lo que acabas de explicar son pocos los que lo saben, Leopoldo. Yo tampoco lo sabía. Entonces, y en realidad mi curiosidad viene, bueno, mi boy hablaba yiddish con mi papá y mi tía, y a mí siempre me llama la atención. Conmigo mi papá nunca habló de yiddish, pero sí lo veía hablando yiddish y era algo como, no sé, pintoresco de la familia. Después yo a los 20 años me fui a vivir a Francia, pasé 10 años ahí y ahí estudié matemáticas, hice una tesis de matemática pura y estaba muy tomado por eso y salí a caminar para tomar aire y pasé por una calle y decía un cartel, una ficha y decía si quería aprender Yiddish y un teléfono. Y llamé y fui. Y ese, en la biblioteca Medem, yo ni sabía, pero es un centro yiddishista muy central en Europa, donde daba clases Itzhak Niborski, argentino, que es un sabio, y el curso este lo daban sus 3 hijos, jovencitos. En un curso intensivo de verano, de un mes, todos los días 5 horas. Fue tremendo. Y ahí fue donde yo aprendí todas estas cosas que mucha gente no sabe, pero que yo tampoco. Y descubrí la poesía de Yiddish y después me puse a hablar con mi papá de las cosas que iba aprendiendo. O sea, el Yiddish, eso fue hace 30 años más o menos. Eh, Claro. y entre tanto, no es que seguí estudiando, pero sí me seguí interesando, empecé leyendo poesía, escuchando música, tratando de mejorar un poquito mi Yiddish. Y este manual surgió así, es mi interés de contagiar esto, porque es un idioma impresionante. Pues, solo para
conocer 10 o 20 poesías vale la pena aprender Yiddish. Es, claramente. Claro, y para de alguna manera también reconectarte con tu papá y poder ir a ese lugar que desde chiquito decías, bueno, pero ¿qué estará diciendo, no? ¿De qué estarán hablando? Y ahí te pudiste poner en ese lugar también activo y hablar vos en Yiddish con él. Sí, sí, totalmente. Y nos divertimos mucho. Él lo habla muchísimo mejor que yo. Él, Eh, su lengua materna era el yiddish, no el castellano. Empezó a hablar castellano como fue la escuela primaria. claro. Y, y la riqueza del yiddish y el sentido del humor. El humor yiddish es para mí único, es el que más me divierte, ¿no? Y que uno lo encuentra no solamente en yiddish, sino que nosotros en la editorial hacemos Asterix, las historietas de René Goscinny, que era judío polaco. Es humor yiddish, pero claramente es humor yiddish Asterix. Ni siquiera es una interpretación, es humor yiddish. Y el humor yiddish está por todos lados, no Vos me solamente en decías, los judíos. ¿No? me decías, bueno, poesía, humor, hay también algunas frases, maldiciones, ahora vamos a hablar acerca de eso. Maldiciones, sí. Y Sí. antes de empezar la nota al aire, me decía Leopoldo, ¿estás en el auditorio de AMIA? Yo estuve ahí y cantando en Sí, Yiddish con mi sí. trío que se Ajá. llamaba Nu. Bueno, y yo le digo, ¿qué es Nu? ¿Qué es Nu? Y no es la palabra que con menos letras dice más cosas del universo, es imposible. Una palabra de una sola letra es imposible. De dos es lo mínimo posible. Y quiere decir, cuando dos amigos se encuentran, dicen, no, es, ¿cómo estás? ¿Qué tal la salud, la vida, la familia? ¿Qué pensás del futuro? ¿Qué vas a hacer ahora? Mil cosas quiere decir, pero queda clarísimo un nu en determinado contexto lo que quiere decir. ¿Y qué cantabas en Yiddish con ese trío? Los clásicos, las canciones clásicas de Yiddish, y yo toco mal la guitarra y canto, y Lucas Cohen, un gran guitarrista, y Stanislav Ligoyen, que como su nombre indica el boy, pero no importa, eh, tocaba el bandoneón, son dos músicos espectaculares, y nos iba bien. Cada vez que tocábamos llenábamos un bar chiquito, 50 60 personas, y era muy, muy divertido. ¿Por qué Sí. pensás, Lucas? Porque se está dando este resurgimiento, cada vez hay más gente que está interesada o volver a retomar, porque quizás escuchó de chicos a sus papás, a sus abuelos que hablaban en Yiddish, en algún lado está eso, pero obviamente con el paso del tiempo que uno no lo practica, bueno, se va como perdiendo. Pero también hay gente que nunca habló Yiddish y que tiene ganas de aprenderlo. Hay también oferta de obras de teatro, bueno, hay Sí. canciones nuevas en Yiddish. ¿Por qué pensás que se está dando esto? No tengo idea. Tampoco lo pensé mucho, digamos. Puedo andar interpretando, que a cada uno le pasa por un lugar distinto, ¿no? Me parece. Eh, y a mí me pasó por, yo te digo, lo escuchaba a mi abuela con mi papá y mi tía y me intrigó. Y cuando tuve la posibilidad de aprender, dije que qué suerte que tuve, ¿no? De entrar a todo universo que es una visión del mundo, ¿no? Que la podés conocer si un poco conoces el Yiddish, si no la ves de afuera. Eh, y este manual es un real manual para aprender Yiddish, no es para balbucear algunas cosas. Empezás de cero, son 85 lecciones. La primera está un poco en castellano y en fonética, Sí. pero arrancás con el alfabeto hebreo y después hablas yiddish. Y escribís con el alfabeto hebreo, cursiva, y podés leer, podés conversar. Y hay un link a las lecciones habladas en yiddish. Entonces podés escuchar, ver la pronunciación, corregir tu pronunciación. Eh, Como decías vos, uno lo puede hacer solo. Lo ideal es hacerlo en grupo, porque te divertís más, ¿no? Porque también hay Claro. chistes, historias, poesías, hay de todo. Bueno, acá lo tengo yo, es recontra, Sí, re completo. ¿Para quién pensás que sí. está dirigido? ¿Quién pensás que tiene ganas de embarcarse en esta travesía de empezar el manual para aprender Yiddish? ¿Cuánto más o menos pensás vos que podemos llegar a demorar? No sabemos nada de Yiddish. Tenemos el manual en nuestras manos y terminamos hablando, cantando. Podemos hacer un Sí, nuevo sí. Nu, una nueva versión. ¿Cuánto podemos demorar en eso?
Mirá, son 85 lecciones que una por semana está muy bien, porque no son lecciones larguísimas. Ahora, una por semana es un año y pico, ¿no? Pero, pero no es tanto lo que demore, sino lo que va transcurriendo, porque se disfruta cada lección. Y no importa si no sabés todo rápido, ¿no? Eh, y la verdad que es súper disfrutable, va. A mí me pasó eso. Después cada uno lo ve. Idealmente, yo sé que es difícil, pero eh, juntarse de a 5 amigos y que cada uno esté encargado de una lección una semana y sea el profesor de los demás y charlen y discutan. Eso sería para mí lo ideal, porque se van a divertir mucho. Qué lindo esto, me gusta esa propuesta. A veces pueden aparecer también cartas, ¿no? En casa, en Sí, alguna sí, claro. familia, Sí. eh, manuscritos que están en Yiddish y que la verdad que no tenemos chance de entender o de interpretar eso. Y Bueno, a me mí me parece pasó también esta. una carta de mi familia que no entendía todo, porque además era manuscrita que, o sea, como pasa en cualquier idioma, hay gente que escribe y no entiende lo que escribe. ¿No? O sea, Claro, que hacen las letras también puede pasar difíciles. Sí, claro. Pero que sí, no sea un sí, se médico. entiende, por ejemplo. Pero lo que tiene el Yiddish, que es un idioma fácil, porque, por ejemplo, hay que aprender un alfabeto nuevo, pero eso es lúdico para mí. Eh, lo que tiene el Yiddish, a diferencia del francés, por ejemplo, que lo que se lee se pronuncia. En francés, cuando decís, no sé, me, que es pero, se escribe M-A-I-S y se pronuncia me. O sea, se pronuncia una vocal que no está en la palabra, ¿no? En el Yiddish no pasa eso. No, lo que lees es lo que tenés que pronunciar. Salvo que sí, la única complicación son las palabras que vienen del hebreo, que ahí no tienen vocales. Entonces ahí medio que tenés que conocerlas. Y hay una cuanta. Pero bueno, es una aventura. Si fuera solo Es una aventura, sencillo me sería gusta. muy divertido. Sí. Decime, para terminar, Leopoldo, y desde ya agradeciéndote esta comunicación, además con la diferencia horaria, que es bastante más tarde allá en España. Primero, ¿alguna frase así que te guste mucho en Yiddish y que quieras compartir con nosotros? ¿O alguna palabra de estas también que decís, la verdad que esta palabra tiene o una riqueza por la cantidad de significados o en sí cómo suena la palabra que también tengas ganas de compartir con nosotros? Y ni te digo si querés algún pedacito del repertorio de menú, ya con eso nos damos por hechos. Nosotros sacamos en editorial también un libro hace mucho, de refranes y maldiciones yiddish, bilingüe, ¿no? No era en alfabeto hebreo, pero sí en fonética. Ahí tenés frases para. Hay una que me encanta que es A gut Wort gefindt sein Ort, que sería algo así, no sé si lo voy a traducir literal, pero toda palabra amable encuentra su lugar. Eh, y las maldiciones yiddish, o sea, que se te caigan todos los dientes menos uno y que ese te duela, ¿no? O que seas muy rico, el único de toda tu familia. Y ahí uno va entrando en el universo yiddish, ¿no? Que es refranes que te sirven, o sea, no es que para contemplar, sino que vos los aplicás y te va bien, ¿no? Y el humor así, no sé, no sé cómo caracterizarlo, no sé cómo definirlo, el humor yiddish, pero es divertidísimo, la verdad es tremendo. Eh, y Bueno, las nosotros ya con metáforas. ganas, las metáforas, ¿no? Y alguna palabrita, esta que digan, mira, esta a mí me encanta, esta palabra. Eh, Ay, me agarré de sorpresa, no sé. Eh, Nosotros usamos mucho, a veces hay gente que usa mucho palabras en Yiddish y cuando le decís, mira, ¿sabes qué eso es Yiddish? Me dice, ¿de verdad? No sé, Michigan, hay mucha gente que no sabe sí, me que sigue. Michigan es en Yiddish, loco. Sí, de hecho, lo que te contaba Valle Bisinger, cuando dice que crazy se dice Michigan y también un montón de cosas, sí. Después dice que, pero en realidad en Nueva York lo más usado es Michigan, ¿eh? O sea, no crazy, Michigan. Eh, y no sé, te puedo recitar una de las canciones, pero un verso. Una muy conocida es Auf dem Weg steht der Bäum, steht der eingebogen, alle Vögel von den Bäumen seien sich zerflogen. Y no te lo voy a traducir, así te dejo el misterio.
Y Me lo va- dejás bueno, tengo el está manual por para ahí, aprender. está en el manual, y lo vas a buscar y listo. Sí. Así que en un año y medio voy a saber qué es lo que acabas de decir. Leopoldo, muchísimas gracias por esta No, comunicación. al contrario, gracias a vos. Y nosotros seguimos de esta manera.